una disposición interior como la que hemos tenido en todos los encuentros. Hoy sabemos que es un día en el que no se prenden ni micrófonos ni se comparte cámara, que sea un espacio de oración bien bonito, en familia, que sea un espacio de recogimiento, como es este encuentro de Pascua. A veces se nos olvida que la Pascua no solo es motivo de alegría, sino es la alegría por el encuentro con el Señor. Entonces démosle muchas gracias al Señor que hoy sigue queriendo encontrarse con nosotros, usa todos los medios que Él encuentra a su disposición para ponerse en contacto con nosotros y seguir hablándonos de su palabra. Buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente a este encuentro de oración. Vamos a ponernos en disposición para recibir el mensaje que hoy el Señor nos quiere dar y dejarnos abrazar y amar por Él. Bien, vamos a comenzar con una cita que la hemos leído y celebrado en varias ocasiones. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bien, la dinámica de hoy también consiste en aprender un poco a reconocer que no todos los espacios de oración y de reflexión, también, la reflexión misma también es oración. Entonces estos espacios de reflexión, de lecturas de citas, hoy vamos a, creo que citar unos 2, 3 salmos, es un momento en el que ya al solo rezarlos, estamos orando con ellos, al solo leerlos, estamos orando con ellos. A veces creemos que la oración es solo cuando lo dirige a alguien, pero cuando penetramos el misterio es porque ya estamos con el misterio que es nuestro Señor. Bien, vamos a poner atención a una canción que seguramente para muchos de ustedes es conocida, pero nos ilustra mucho en lo que el Señor quiere prepararnos o presentarnos para el día de hoy. Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, oh, oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va, y guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, oh, oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin
la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Y la verdad nos presenta un derrotero para el encuentro de hoy, para empezar a presentarle al Señor con todo el corazón nuestro deseo de buscarlo, de encontrarnos con Él, de encontrar en Él siempre las palabras de vida eterna, la fuente de agua viva. Vamos a comenzar con la cita que está planteada para hoy, no sin antes comenzar este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy el Señor nos propone una pregunta también orientativa de nuestra oración. ¿Y ustedes también me van a abandonar? Pensaríamos que es si nosotros no viéramos el capítulo que está allí, Juan 6, pensaríamos que quizás tiene que ver cuando está en la oración del huerto, cuando ya lo están apresando, pero no, la verdad es un abandono que se da mucho antes, cuando pasa un pasaje muy específico, cuando sucede un pasaje muy específico, que es el discurso del pan de vida. Aparentemente es un discurso que nos llena de emoción y de alegría, pero es un discurso que hace que sus discípulos lo abandonen. Y eso nos va a plantear a nosotros si estamos en condiciones de seguirlo o a veces todavía seguimos en situación de abandonarlo. Vamos a escuchar atentamente la lectura en la que se enmarca esta pregunta que el Señor nos hace hoy. Muchos de los discípulos que lo oyeron comentaban: este discurso es bien duro. ¿Quién podrá escucharlo? Jesús, conociendo por dentro que los discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no vale nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde el comienzo sabía Jesús quiénes no creían y quiénes lo iban a traicionar. Y añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Así que Jesús dijo a los 12: ¿y ustedes también me van a abandonar? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. Jesús les respondió: ¿no soy yo acaso el que los eligió a ustedes, los 12? Qué bonita lectura tenemos hoy que el Señor nos propone. Siempre reconocemos a Pedro que le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero quizás es respuesta, a través de utilizar una pregunta: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Una respuesta un poco retórica, pero es respuesta a una pregunta que el Señor primero plantea: ¿ustedes también me van a abandonar? Y no es, ni más faltaba, el Señor no va por esa línea, no es ni cantaleta, ni es algo que el Señor quiere sacarnos en cara, sino que Él quiere hacer una observación muy objetiva. La gente lo está abandonando cuando Él suelta un discurso muy específico. El discurso que se plantea antes de este texto son el discurso del pan de vida. Yo soy el pan de vida, quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Antes entonces de ponernos en los zapatos de Pedro y comprender ese texto en el contexto judío, vamos a leer hoy un salmo, el Salmo 42, que luego lo vamos a cantar, y es de alguna manera la expresión del Antiguo Testamento en el que también le estamos diciendo: Señor, pero ¿dónde vamos? ¿Quién puede saciarnos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Obviamente no es la expresión que trae el Salmo 42, pero sí lo incluye de algún modo, porque muestra esa necesidad que tenemos de saciarnos y que solo el Señor nos sacia. Vamos a escucharlo atentamente. Como anhela la sierva corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, oh Dios. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mis lágrimas son mi pan noche y día,
mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recordándolo me desahogo conmigo, cómo entraba en el recinto, cómo avanzaba hasta la casa de Dios, entre gritos de júbilo y acción de gracias en el bullicio festivo. ¿Por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios, que aún le darás gracias. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se angustia, entonces te recuerdo, pequeña colina, desde el Jordán y el Hermón. Una cima grita a otra cima con fragor de cascadas. Tus oleadas y tus olas me han arrollado. De día el Señor me brinda su amor, de noche me acompaña su canción, la canción al Dios de mi vida. Cuando escuchamos este texto, este salmo, esta expresión del salmista, ¿cómo anhela la sierva corrientes de agua? Cuando estamos sedientos, Señor, mi alma te anhela a ti, oh Dios. Y manifiesta muy bien lo que dice San Pedro. Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, si tú eres la corriente de agua, si tú eres la fuente de agua viva? Bonita la expresión que sigue a continuación. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. No es un Dios que fue el Dios de los muertos, no, es un Dios que sigue estando vivo. Hay un texto ahorita que vamos a volver a hablar del Hermón más adelante. El Hermón es esa cadena montañosa que digamos que pone una barrera natural entre lo que viene a ser Israel y el Líbano. Entonces, casi que el Líbano empieza donde termina el Hermón, que es una cadena montañosa, decía, y ahí habla de la pequeña colina o el monte menor, el Jordán y el Hermón. Y cuando es bueno empezar a entender estas cosas porque uno aprende a disfrutar, digamos, los salmos y los textos bíblicos. Y cuando el alma se angustia, entonces te recuerdo. Ahorita vamos a hablar qué pasa en ese Hermón, pequeña colina desde el Jordán y el Hermón. Allá pasa algo muy específico. Y una de las cosas que pasan, voy a adelantar algo de lo que pasa en el Hermón, en la base del Hermón en Cesarea de Filipo, es cuando el Señor le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la iglesia, de alguna manera, la relación entre el Señor y la iglesia se genera en la base, al pie del Monte Hermón. El Monte Hermón es un monte de encuentro con el Señor. Cuando el Señor nos ha constituido como su esposa, como su iglesia, lo ha hecho allá en el Hermón. Así que cuando el alma se angustia, lo recuerda ¿a qué? A ese monte, a ese lugar donde ha sido el lugar de encuentro permanente con el Señor. Vamos planteándonos nosotros en este momento cuáles han sido esos momentos, cuál ha sido nuestro Hermón en la vida, en el que el Señor y yo, el que el Señor y mi persona, en el que el Señor y cada uno de los que escucha, hemos tenido ese encuentro que cuando nos sentimos agobiados, que cuando nos sentimos angustiados, nuestra alma se dirige a ese recuerdo. Una cima grita a otra cima, ya uno entendiendo que estas son las cadenas montañosas, es todas esas manifestaciones de la gracia, de la misericordia, de la bondad que el Señor ha tenido con nosotros. Con fragor de cascadas, tus oleadas y tus olas me han arrollado. De día el Señor me brinda su amor, de noche me acompaña su canción. Qué bonito es que no hay ningún momento del día en el que el Señor nos deja solos. Vamos entonces con estas imágenes del Salmo 42, que aparentemente arrancamos con Juan y de pronto saltamos al Salmo 42. Vamos a cantar el Salmo 42 y después de él vamos a volver a ese momento con Pedro y decirle, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo te podríamos abandonar? Hermanos, ahí donde están, nuevamente vamos a disponernos para la oración. Antes de escuchar esta canción, vamos a cerrar nuestros ojos, a disponer nuestra alma para ese diálogo sincero y sentido con el Señor, que hoy está presente entre nosotros, que siempre espera que lo busquemos. Señor, aquí estamos nuevamente, frente a ti, Señor, buscándote, porque sabemos que nuestra alma está sedienta de ti, que así como ese siervo busca las fuentes de agua viva para refrescarse, así nuestra alma te necesita. Así como ese niño en brazos que necesita descansar en su madre y sentirse protegido, así estamos hoy, Señor. Acoge nuestra alma entre tus brazos. Acurrúcanos en tus brazos porque te necesitamos. Estamos heridos, estamos cansados y sabemos que la única solución eres tú, que nuestra única vida eres tú, que eso que tanto anhelamos, esa felicidad que tanto deseamos, esa paz que tanto buscamos, solo la encontramos contigo, Señor.
porque tú estás siempre ahí, porque estás siempre esperándonos para alimentarnos, para saciar nuestra sed, para acogernos, para abrazarnos. Gracias, Señor, por estar siempre ahí. Que nuestra alma siempre tenga la sed de ti, Señor, y te busque, que te busquemos incesantemente, como en el Salmo 42, que tengamos anhelo, anhelo de ti, que te busquemos, te esperemos. Gracias, Señor. Nuestra alma te busca y te anhela, porque es el único refugio, el único lugar, porque si no estamos contigo nos sentimos perdidos, nos sentimos sedientos. Danos la gracia de buscarte siempre, encontrarte siempre, de anhelar verte, de desear estar contigo, hasta el día de la muerte en que nos unamos a ti, nos abracemos a tu presencia, vivamos la vida en ti y sigamos después de la muerte contigo. Como busca la sierva herida las fuentes de las montañas, como vuela la blanca paloma y se acurruca en su nido, así mi alma busca al Señor mi Dios. Como duerme el recién nacido en los brazos de su madre, como Cristo clavado al madero se ofrece a su Padre, así mi alma siempre confía en Dios. Necesito el calor de tu casa, necesito, Señor, tu mirada, necesito, Señor, tu esperanza, porque sé que madrugas al alma, porque sé que alimentas mi lámpara, porque veo en tu cruz que me amas. Oh Señor, ven junto a mí, Señor. Oh Señor, ven junto a mí, Señor. Que al morir yo me encuentre a tu lado, sea yo tu invitado, que al morir cuides tú de mi llanto y descanse en tus brazos, mi Dios amigo, eres mi buen pastor. Porque sé que madrugas al alma, porque sé que alimentas mi lámpara, porque veo en tu cruz que me amas. Me pondrás, oh Señor, a tu mesa, me darás un vestido de fiesta, me dirás que tu Pascua es eterna. Oh Señor, ven junto a mí, Señor. Oh Señor, ven junto a mí, Señor. Oh Señor, eres mi buen
buen pastor, oh Señor, eres mi Vamos a empezar en este siguiente parte de nuestro grupo de hoy. Vamos a volver a Pedro. Entonces, después de haberle dicho al Señor, como la sierva ida busca las fuentes de agua, me quiero alimentar de ti, Señor. Volvemos a lo que Pedro reconoce, esa expresión de Pedro. Empecemos por la respuesta de Pedro para volver después a la pregunta inicial. ¿Qué es lo primero que Pedro reconoce? Pedro reconoce, uno, que Jesús es el Mesías. Dice, tú eres, Señor, el consagrado. Tú eres dice muy bonito, el consagrado de Dios, es decir, el ungido, el Cristos, el ungido, el Mesías, el que había de venir, el que va a llevar el pueblo a una nueva situación que no teníamos antes, el que va a restaurar el reinado de David. Aunque ellos no tuvieran una idea clara de cómo se iba a desarrollar ese Mesías, ya Pedro lo reconoce como Mesías. Y hay algo muy bonito que él empieza a trabajar. Si tu palabra es la que nos ha dado o nos ha devuelto la vida, creemos entonces que tu cuerpo y que tu sangre nos dará la salvación, aunque no entendamos el modo. Es decir, ya Pedro dice, ante todo pronóstico creímos y vamos a seguir creyendo. Porque lo que dice el Señor para nosotros es evidente. O sea, ya sí, claro, Él está hablando de la Eucaristía. Pero a veces es muy fácil leer lo que pasó con todo lo que conocemos al presente. Y hay que ponerse en los zapatos de los discípulos y de los que estaban escuchando al Señor. Entonces, claro, comparada a la situación de los discípulos, hoy es mucho más fácil, es más comprensible poder dimensionar ese misterio que le llamamos el de la transubstanciación. O, de un modo sencillo, cómo el Señor, en ese pan y vino, nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Le decimos a eso los accidentes del pan y el vino, que siguen ahí. ¿Qué son los accidentes? Es el olor, el sabor, la textura, la forma en la que lo vemos, los colores, todas las formas del pan y el vino no se pierden todos esos accidentes, pero su sustancia sí, ya lleva la sustancia de nuestro Señor, de su carne y de su sangre. Entonces el Señor se oculta en ese pan y ese vino, y eso es lo que nosotros celebramos en la Eucaristía. Pero eso es muy fácil leerlo 20 siglos después, cuando a la iglesia le ha costado entender eso y entender esa intención del Señor de quedarse para ser comido, para ser bebido. Sigue siendo difícil, incluso cuando llegan los momentos de catequesis, enseñarle a los niños que la Eucaristía es comer y beber a Jesús. Siempre tienen como unas figuras que es difícil explicárselas a los chicos, porque muchos de ellos incluso preguntan, ¿cómo así? ¿Es que somos caníbales? Pero hay que enseñarle a los niños, nos estamos alimentando del pan de ángeles. Así que el Señor empieza a utilizar dos movimientos, uno revela y otro vela. Revelar viene de eso, de quitar el velo. Cuando Él se revela es que había un velo que antes tapaba lo que no podíamos ver y ahora ese velo se quita, entonces se revela, es decir, se quita el velo y se puede ver lo que está detrás. Pero Él a veces vela, Él a veces oculta ciertas cosas que nosotros no podemos entender o todavía no es el momento para mostrárnoslas, y en eso prueba nuestra fe. El Señor ya aquí incluso trata a veces no solo dice la primera parte de comer su carne, que ya para los judíos va a ser algo difícil, sino después Él todavía a propósito les pone algo más para que se escandalicen, y lo hace a propósito y adrede. ¿Por qué? Porque quiere revelar y quiere velar, nos muestra cosas y a la vez nos las oculta con un propósito, y es probar nuestra fe. La gente a veces también confunde que probar no es tentar, son dos cosas completamente distintas. Tentar es incitar al pecado, mientras que probar es probar en cuanto lo amamos. Lo que antecede entonces a este pasaje, decíamos, es ese discurso del pan de vida, lo conocemos bien, la primera parte de Juan 6, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, yo en él. Pero ese discurso para nosotros, hoy en día esas palabras no son duras, pero para el pueblo judío son muy duras. Son comer su carne y beber su sangre. Y en el contexto judío vamos a entender qué quiere decir eso para nosotros poderlo comprender, por qué se van tantos y qué es lo que está de todas maneras Pedro reconociendo. Esto es una primera aproximación a lo que Pedro reconoce. Después de que expliquemos algo, entenderemos en medio de todo qué fue lo que Pedro reconoció. ¿Sí? Entonces, para nosotros hoy en día, esas palabras no son duras, al contrario, son un consuelo, son alegría, son un bálsamo. ¿Qué son esas palabras? Que Él se nos hace Eucaristía. Y se para Eucaristía, ese guión no está de más, y es la Eujaireia, la Eucaristía, la buena alegría, la buena acción de gracias. O sea, para nosotros no es un escándalo hoy, pero si estuviéramos allá en los zapatos de Pedro, la pregunta es si éramos
de Pedro y de los otros discípulos, si hubiéramos sido los que abandonaban o de los que le decían al Señor, no Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hay una cosa muy particular que el Señor dice, entre todas las cosas que dice ahí, habla de la carne, y dice, la carne es nada, tu espíritu lo es todo, le responderíamos entonces al Señor. Él dice, la carne es nada. Vamos a leer esta primera cita, que es una cita de Isaías, cuando está explicando el profeta esa voz que clama en el desierto, que siempre la hemos relacionado con Juan Bautista. Entonces, dice una voz que clama en el desierto, que llame a la conversión, y le dice esa voz grita. Entonces el otro le responde, bueno, ¿y qué es lo que debo gritar? Entonces ahí le dan la respuesta de qué es lo que debe gritar. Hoy vamos a hablar mucho de carne y sangre, y si bien son términos que no nos gustan o que nos parece como, ok, es desagradable, lo tenemos que entender en el contexto judío, pero en el contexto de salvación, porque la carne y la sangre son importantísimas en todos los ritos judíos y por ende van a ser importantísimas en las palabras del Señor e importantísimas en nuestra salvación. Incluso en la Eucaristía hemos puesto el cuerpo y la sangre de Cristo, pero realmente estrictamente hablando sería la carne. Pero a veces hacemos como unas acomodaciones un poquito para que no nos escandalicemos todavía. Aún así seguimos comportándonos como aquel entonces, que nos cuesta entender la realidad de lo que el Señor nos deja, que es su carne y su sangre. Entonces vamos a escuchar este texto de Isaías, poniendo mucha atención en esa relación que él hace de la carne con la hierba. Dice una voz, grita, respondo, ¿qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Así es, el pueblo es hierba, se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios se cumple siempre. Nos hace recordar a ese cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y la palabra de nuestro Dios se cumple siempre. Es decir, por encima de la carne está la vida que vivifica la carne. Nosotros somos hierba y qué bonito lo que dice, toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Pero la belleza también se pierde y la carne, la hierba también se muere. Se marchita la flor, se marchita la belleza, y a nosotros nos pasa eso. En la vida van pasando los años, y no solo los años, sino muchas circunstancias que nos van golpeando, y se nos va agostando nuestra hierba, y se nos van marchitando nuestras flores. Pero la palabra de Dios siempre se cumple, y la palabra de Dios es viva y es eterna y permanece. Y eso son de las cosas que ya empieza a entender Pedro. Nuestra carne muere. Es un hecho que lo constatamos permanentemente, cada día morimos un día más, un poco más, nos acercamos un día más a nuestro momento de muerte, pero es el Espíritu el que la llena de vida. Qué bonito sería que en la medida en que nosotros menguamos, como decía Juan Bautista, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Qué bonito sería que en la medida en que nuestra carne muere, nos coja al final de la vida el Espíritu llenando, vivificando mejor la carne que nosotros tenemos. Nuestra vida se nos va yendo, pero su palabra nos instruye. La carne no vale nada. Esa expresión del Señor es durísima. La carne no vale nada. Claro, no vale nada de por sí si no está vivificada. Y solo Dios sabe dar sentido a nuestra carne. Entonces la carne por sí misma no es un desprecio a la carne. Ahorita vamos a hablar de esos sentidos distintos que tiene la expresión carne. Estamos hablando de que el Señor sabe que la carne es importante, pero no vale nada si no está vivificada. El Espíritu lo es todo. Y el Espíritu del Señor sí que lo es todo. Entonces, nosotros tenemos un esquema de cuerpo, más o menos, que es un esquema posterior al esquema judío. Ellos no utilizaban la expresión cuerpo, utilizaban la expresión carne y sangre. Entonces, realmente, si fuéramos a las expresiones del Señor en la última cena, estarían más relacionadas con carne y sangre que con cuerpo y sangre. Carne y sangre no se pueden separar, por lo menos en un viviente. Después veremos que cuando ya la persona fallecida, pues se puede hablar de la carne y no de la sangre, pero cuando estamos hablando de un ser vivo, no se pueden separar la carne y la sangre. Entonces hay que comprender dos cosas, y aquí empecemos a diferenciarlo, qué otorga la carne y qué otorga la sangre. Nosotros tenemos siempre una concepción, decimos la carne y la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo. Incluso, lamentablemente, muchos presbíteros no le ayudan a los fieles a entender esta distinción. La carne y la sangre nos refieren a dos realidades distintas, pero siempre, siempre, siempre relacionadas. Entonces la carne es lo ordinario de la vida, mientras que la sangre es la vida que sostiene lo ordinario. Es por lo menos una expresión que me gustaría plantear hoy. La carne es, ya vamos a verla con mucho detalle, pero la carne es lo ordinario, es la vida misma.
pero la sangre es esa vida que vivifica la carne, la vida misma. Es la vida que sostiene lo ordinario. No puede haber carne sin sangre. Entonces comenzamos con esto que para nosotros es común. Miren que hoy no vamos a hablar del pan y el vino. Cuando vemos un pan y un vino, nosotros ya pensamos en el cuerpo y la sangre, que nos permitiría pensar otro día por qué el Señor, o desarrollarlo en otro día, en otro grupo, por qué el Señor asumió el pan y el vino para compartirnos en ellos y en la sustancia de ellos su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es carne? Carne, hay muchos sentidos de la palabra carne y de la palabra sangre. Carne en griego sarx, en hebreo basar, sangre, dam en hebreo, son muy utilizadas, digamos, en distintas partes de la palabra, y vamos a ir viendo ideas, pero arranquemos por la principal. Miren que dice la palabra se hizo carne y acampó o habitó entre nosotros. ¿Sí? Cuando hacemos el ángelus y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Verbo, palabra, logos, digamos que sirven como sinónimos. Se hizo carne, miren que nunca decimos se hizo cuerpo, se hizo carne, porque no estamos hablando de la incorporación de nuestro Señor, sino de la encarnación de nuestro Señor. Y acampó entre nosotros. ¿Qué es carne? Todo ser viviente. Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Cuando viene este episodio con Noé, que el Señor va a traer el diluvio sobre la tierra para destruir toda carne. Entonces, carne, la primera significado o sentido de la palabra carne, a excepción de la palabra carne, es todo ser que vive, todo ser viviente. Vamos para la segunda. Ya también se refiere a todo hombre o a todo miembro del género humano. El hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será hembra, porque la han sacado del hombre. Y se pone esta cita a propósito, porque vamos a hablar algo muy bonito, siempre aprovecho para hacer catequesis matrimonial, pero hay algo que me parece muy bonito. Miren que acá no dice esta es mi sangre de mi sangre y carne de mi carne, y ahí empezamos a ver que no siempre las dos tienen que ir juntas. Siempre nosotros asumimos que carne y sangre van juntos porque son sinónimos. Eso es como, uno siempre necesita la comida con la bebida, entonces por eso la carne y la sangre, no, tienen un sentido de ser dos cosas aparte, pero que siempre están, siempre las encontramos juntas, ¿vale? Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cuando Adán reconoce a Eva como carne de su carne, la reconoce como miembro del género humano, la reconoce como miembro del mismo género del cual participa, la reconoce como otro hombre, en este caso de condición sexual mujer o hembra, pero la reconoce como carne de su carne. Y eso es muy bonito, porque primero nos habla de la igual dignidad de la mujer, que es cosa que a veces se nos olvida a nosotros proclamar. Su nombre será hembra. Hembra es la expresión realmente hebrea que se utiliza para Eva. Adán quiere decir tomado de la tierra y hembra tomado del hombre. Y cuando nosotros encontramos esa expresión, ella es carne de mi carne, es un reconocimiento de que el otro es una persona igual a mí. O sea, que el carne es una persona que es igual a mí. Entonces, por ende, también se refiere a toda la persona. Cuando hablamos de la carne, también hablamos de toda la persona. Y aquí por eso digo yo que quiero hacer una catequesis matrimonial. La entrega de los esposos es total y mutua, que se configuran en una sola persona. Recordemos esas palabras que dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No hablamos de cuerpo, no hablamos de sangre, hablamos específicamente de carne. No tratemos de acomodar el vocabulario a lo que nosotros quisiéramos decir, sino entendamos lo que el Señor nos quiere decir y dejémonos, no nos escandalicemos porque del Señor solo provienen palabras de vida eterna. Y esto es muy bonito, la entrega de los esposos es total y mutua, entonces cuando se entregan de una forma tan total y mutua, ambos se entregan y ambos se reciben de forma total, se configuran en una sola persona y serán una sola carne. Es tal la condición del matrimonio como institución natural y luego como sacramento, que configuran una sola persona, se convierten en una sola persona. Paréntesis, ustedes, nosotros, acá esposos, los que son esposos que nos están escuchando, están viviendo la vida, están viviendo su vida marital, su vida esponsal como si fueran una sola persona, una sola carne. Esa entrega total, hago otro paréntesis que siempre me gusta hacerlo, hemos puesto mucho énfasis e incluso desde el punto de vista jurídico siempre se ha hablado del matrimonio rato y consumado. Parece como si la entrega total culminara en la entrega sexual. No, es solo una parte, digamos, de la vida conyugal. La vida conyugal es esa entrega total, permanente por los deseos, por las inquietudes, por las preocupaciones del otro, por el amor al otro, por el amarlo, por el saberlo abrazar. Es configurarse una sola carne, ¿sí? No son dos carnes, sino una sola carne. Es muy bonito esa expresión. Sigamos viendo qué es carne.
Carne entonces es la condición natural de la persona. Les daré un corazón íntegro e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Miren qué tan triste es que nosotros vamos teniendo corazón de piedra, que el Señor nos tiene que estar permanentemente diciendo, les daré un corazón de carne. O sea, ustedes olvidaron su naturaleza, su condición natural de persona. Yo los puedo restaurar a su condición natural de persona. También la carne significa en el Salmo 102 la piel. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Bien, entonces la vamos a encontrar con otras, digamos, ideas, como cadáver. Cuando Goliat le dice a David, Goliat le dijo, ven acá y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. incluso en la expresión de los genitales, y esto yo sé que pues dirán que tiene que ver gran parte con lo que San Pablo después va a instrumentalizar, digamos, gran parte del pecado como la carne. Les vestirás además pantalones de lino que les cubran sus partes, de la cintura a los muslos. La traducción dice de sus partes, pero la versión literal dice su carne. Sacrificio. ¿Qué busca mi amada en mi casa? Ejecutar sus intrigas. ¿Podrán los votos y la carne inmolada apartar de ti la adversidad para que lo celebres con gritos estrepitosos? Esa cita es muy bonita porque muestra no solo la práctica de hacer promesas e inmolar carne, sino que el profeta condena que esos sacrificios no vayan acorde con intrigas y con actitudes viles, como lo expresa más adelante en el mismo capítulo de Jeremías. Bien, decimos entonces, y San Pablo tiene una figura de carne que muchas veces es la que nos hemos quedado, e incluso es una de las acepciones que utiliza el catecismo, lamentablemente. No porque el catecismo no lo haga bien, sino porque es la idea que nosotros nos hemos quedado con carne, y por eso hemos tenido que utilizar la palabra cuerpo para referirnos a la Eucaristía. Para San Pablo, carne es muchas veces el instrumento del pecado, es el deseo, las malas intenciones que son resueltos por el Señor. Entonces la carne puede salir de esa condición, digámoslo así, condición pecaminosa, fruto o resultado del pecado original. Lo que no podía hacer la ley por la debilidad de la condición carnal, lo ha hecho Dios enviando a su Hijo, asemejando nuestra condición pecadora para entendérselas con el pecado. En su carne ha condenado al pecado. Qué bonito es esa expresión de la encarnación del Señor, ya entendida como que Él asume nuestra condición débil, nuestra condición frágil, nuestra condición mortal. El Señor se encarna y vamos a pasar entonces a entender qué es la sangre, ¿listo? Y después vamos a hacer como juntar las dos ideas y desarrollar qué fue lo que finalmente respondió Pedro y si nosotros estamos en las mismas condiciones. ¿Qué es la sangre? La sangre, lo primero, da vida al cuerpo. Pero no comáis carne con sangre, que es su vida. Bien, esto es súper importante, ya lo estábamos viendo antes, la carne es la persona toda, entonces ya empezamos a entender por qué los judíos les entró en reversa, como decimos coloquialmente, la expresión de que el Señor dijera, coman mi carne, porque la carne es la persona toda, toda es toda, con todo lo que estábamos viendo. Y da vida al cuerpo la sangre, entonces por eso es que se prohíbe que en el pueblo judío, a partir del capítulo 9, en los primeros capítulos del Génesis se pueden comer todos los animales, pero a partir del 9 dice, no, se prohíbe matar a los del mismo género, o sea, no cometerás homicidio, no matarás, pero después no comerás alimentos con sangre. Todavía perdura la ley judía del kasher, kashrut o kosher, que se prohíbe comer ciertos alimentos, pero entre las carnes de los animales que se permiten consumir, la carne debe estar sin sangre, la carne debe ser desangrada. ¿Por qué? Porque, vean lo que decía el Génesis, no comáis carne con su sangre que es su vida, en la sangre está la vida. Entonces yo al comerme la sangre de un animal, no logro, si nosotros no entendemos estas estructuras, no vamos a entender muchas cosas, incluso que pasan en la pasión. El desagramiento del Señor en la cruz también cumple una función aquí súper importante, pero por eso tenemos que terminar de desarrollar esta idea. Si no penetramos los misterios de Dios, no vamos a encontrar también motivos para adorar. La carne, los judíos aún a fecha de hoy la deben desangrar. ¿Por qué? Porque el espíritu del animal habita en la sangre, por eso debe comerse sin sangre. Y por eso el Señor nos otorga su cuerpo, nos otorga su sangre y es completamente desangrado en la cruz para ser nosotros y para poder ser alimento para nosotros. Entonces, si bien la sangre no se puede
o sea, no puedo quitarle la vida a los de mi mismo género, la obligación de no matarás. Y si como animales no puedo comerlos con su sangre porque es su vida, pues también la sangre entonces cumple una función. Esa sangre me sirve para hacer sacrificios, para hacer expiación y para hacer consagración. Súper importante esto. Recuerden en la Pascua cuando va a pasar el ángel y entonces todos los israelitas pintan los dinteles de las paredes ¿con qué? Con la sangre del cordero. Y entonces esa sangre que si bien no se consume, sí se utiliza en la ofrenda, en la oración, en el sacrificio, ya sea un sacrificio de expiación, o sea, por los pecados, por perdón por los pecados, o incluso en un sacrificio, en una ofrenda de consagración. ¿Por qué? Como la sangre no nos pertenece a nosotros, no podemos quitarle la vida a alguien, eso se llama derramar su sangre, eso es violencia, ni cuando comemos un animal nos podemos comer su sangre, nos está prohibida la sangre, entonces la sangre pertenece a Dios. Entonces la sangre solo queda para el culto a Dios. Y es derramada intencionalmente en el pacto. Uno de los pactos más hermosos del Antiguo Testamento es este del Éxodo 24. Después tomó la mitad de la sangre y la echó en recipientes, y con la otra mitad roció el altar. Moisés tomó el resto de la sangre y roció con ella al pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con vosotros. Dos imágenes. Hay una parte de la sangre que va para el altar y otra parte de la sangre que expía nuestros pecados y que va para el pueblo. La mitad, digamos que la sangre de ese sacrificio se reparte en dos, como la misma sangre que queda en la cruz, en la coronación de espinas, en la flagelación, pero la otra sangre se nos derrama desde la cruz, desde el costado abierto del Señor por nosotros. Si nosotros entendemos que el Señor sigue haciendo eso mismo que estaba haciendo en Éxodo, en la persona de Jesús, logramos entrar en un momento de adoración y decirle: Señor, gracias porque tú has derramado tu sangre. Ahorita habíamos hablado de la carne y ahora estamos hablando de la sangre. Y con tu sangre, Señor, has hecho un pacto nuevo con nosotros. La sangre involucra también otro elemento y es el elemento de la herencia. ¿Sí? Leo yo el texto de Génesis. Si uno derrama la sangre de un hombre, otro hombre derramará su sangre, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Vamos con la otra. Replicó: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso te maldice esa tierra que ha abierto las fauces para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y el texto de Hebreos dice: como los hijos comparten carne y sangre. Miren que no le hablaba de la esposa que era Eva o de la figura esponsal en Eva, pero sí lo habla de los hijos. ¿Por qué? Porque la sangre contiene una estructura muy bonita y es la herencia. Somos, uno dice de sangre, somos de la misma sangre, pero todos somos de la misma carne porque participamos en el género humano, pero no todos tenemos la misma sangre, porque no tenemos la misma filiación. La sangre sí viene por los padres. Entonces acá sí es muy bonita esta expresión de Hebreos porque nos aterriza a entender que la sangre para el pueblo judío también tiene una condición de herencia o de filiación, llamémoslo así, de relación. Los hijos comparten carne y sangre. Los esposos no comparten carne y sangre. Los hijos sí comparten carne y sangre. Lo mismo las compartió él para anular con su muerte al que controlaba la muerte, es decir, al diablo, que era lo que decía, lo que dice el libro de los Hebreos. Continuemos entonces. ¿Qué es la sangre? También la sangre es el cruor, la sangre derramada. Es decir, cuando se le quita la vida a una persona o a un animal. E incluso la sangre, hay que dar razón de por qué se derrama la sangre, si no es para alimentarse. Para nosotros la sangre no percibe tanta importancia como para el pueblo judío, por eso entiéndanme y tengan paciencia con esta explicación inicial que hacemos, para después poder entender mejor ese misterio del pan de vida. Pediré cuentas de vuestra sangre y vida, se las pediré a cualquier animal, y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Miren que siempre sangre está relacionado con los que son familia, los hermanos, los padres, los hijos. Si uno derrama la sangre de un hombre, otro hombre derramará su sangre, porque Dios hizo al hombre a su imagen, e insiste en la imagen de Dios. Tenemos una filiación con Dios y por eso debemos cuidar la relación filial o la relación fraternal que nosotros tenemos con nuestros hermanos y filial con nuestros padres. Y este texto de Isaías, que es muy bonito y que de alguna manera también nos está ya aterrizando en esa parte de la oración hacia la que estamos yendo. Cuando estamos viendo todo lo que se genera en violencia, es tener las manos llenas de sangre. Esa expresión sí la utilizamos en nuestra cultura y entendemos que es tener las manos llenas de sangre. Y el Señor propone que esos pecados que son como la púrpura, como la sangre, van a quedar blancos como la nieve. Cuando extendéis las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquéis las plegarias, no os escucharé.
Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. Buscad el derecho, enderezad al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque sean vuestros pecados como púrpura, blanquearán como nieve. Aunque sean rojos como la escarlata, quedarán como lana. Vean qué interesante lo que el Señor nos propone. El Señor nos propone es, tus manos están llenas de sangre. Y tú crees que multiplicando plegarias, haciendo más sacrificios, llenándolas con todavía más sangre, yo te voy a escuchar. Y yo no puedo escucharte. ¿Cómo te voy a escuchar yo? ¿Cuándo vamos a sentarnos y litigaremos y hablaremos juntos? Cuando tú ceses de orar mal, cuando tú aprendas a orar bien, cuando te dediques a las cosas básicas, a los más desprotegidos, a hacer la justicia, ayudarle al que está oprimido, ayudarle al huérfano y a la viuda. Eso sigue siendo incluso una constante de las cosas que más me gustan. Uno de los apóstoles, que es Santiago, en su carta, insiste mucho en que hay que ayudar a los huérfanos y a las viudas, que son las personas más desamparadas, digamos, de la estructura social de Israel. Bien, ya vamos terminando esta parte, entonces ya vamos casi que entrando en materia. Al Jesús derramar su sangre por nuestros pecados, entonces miren las cosas tan bonitas que nos consigue. Por eso era importante entender que era carne y que era sangre, para poder hacer de esto oración. Entonces, cuando Jesús derrama su sangre, ¿qué nos hace? Nos hace herederos. ¿Por qué? Porque nos participa de su condición de hijo de Dios. La vez pasada creo que hablábamos de la condición de hijos de Dios y lo decíamos de una forma general, el Señor nos ha hecho hijos de Dios y perfecto, pero es a través de su sangre, porque la sangre tiene la participación de la filiación y Él es hijo de Dios, nos hace herederos de su sangre. También hace un pacto con nosotros, nos unta de su sangre como Moisés untó al pueblo de Israel. La vez pasada creo que también le decíamos, lávame con tu sangre. Y ese pacto que el Señor hace con nosotros lo hace como un ejercicio de sacrificio. Él prefiere asumir el sacrificio para expiar nuestros pecados. El derramamiento de su sangre no es lo mismo que la entrega de su cuerpo, aunque los dos se den a la vez. Y si hoy ustedes se van con esta idea, me doy por bien servido desde el punto de vista catequético y desde el punto de vista de oración, obviamente, del desarrollo de esa mistagogía, de ese conocer más los misterios del Señor y penetrar en ellos. Y otro elemento muy interesante de la sangre del Señor, que nos da vida. ¿Se acuerdan que decíamos que la sangre no estamos autorizados a quitarle la sangre a un ser vivo a menos de que nos lo vamos a comer y en caso tal tendríamos que desangrarlo completamente? Pues bien, el Señor coge y con su sangre le da vida al cuerpo que es la iglesia. La iglesia sin su sangre estaría sin vida absoluta. ¿Por qué? Porque seríamos como sepulcros vacíos. No solo seríamos carne, sino que seríamos carne putrefacta sin ningún tipo de vida que tengamos sobre nosotros. Entonces ahora sí ya empezamos a entender cuáles son esas duras palabras. Comer y beber a Jesús. Ya eso sí es escandaloso, porque ¿cómo vas a beber sangre y cómo vas a comer una carne que incluso está con sangre y cómo vas a comer una carne de una persona del mismo género, que es lo que la gente está viendo, el género humano? Entonces, ya decíamos, la carne se puede comer, pero no se puede comer con sangre. Y Jesús avisa que es necesario que Él sea sacrificado, desangrado, que me parece espectacular esa imagen de la cruz. Ojalá alguien de pronto la desarrolle. No hemos podido encontrar una canción que la desarrolle, digamos, ese desangrarse, llegar hasta el final, quedar listo para ser comido, para comer su cuerpo, el cuerpo del Cordero. Recordemos esa expresión litúrgica tan bonita en la epíclesis y en el momento de la consagración. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¿Sí? Entonces, el Señor está diciendo, yo debo ser entregado, yo me sacrificaré y este cuerpo que será inmolado es el que ustedes se van a comer. Y ese quita el pecado del mundo. Entonces, Él ya se pone como siendo persona divina, hace la alusión del Cordero, que es aquel sobre el cual se le cargan los pecados, y es el Cordero que se ofrece completamente y ese Cordero que nos lo consumimos como expiación de los pecados. Entonces, primero nos entrega el cuerpo. Para comerlo a Él, primero Él debe morir y entonces hay que quitarle la vida y la sangre. Luego, agrega una cosa que vuelvo, insisto, el Señor es picante en las conversaciones. Y ya que los había escandalizado, hay una expresión, vamos a mirar si me voy a volver un poco, pero me parece muy bonito porque uno a veces no entiende esas formas de desarrollar el Señor las cosas y dice, vamos a ver, dice, muchos de los discípulos que lo oyeron comentaban ese discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Jesús, conociendo por dentro que los discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza?
y con mayor intención el Señor quiso de alguna manera hacerles caer en cuenta, insiste y repite el mismo discurso con la intención de que quede claro, aunque tenga que escandalizar al que tenga que escandalizar. O sea, él ya era consciente del escándalo y sin embargo vuelve, y no, él no es políticamente correcto, cosa que te agradecemos, Señor. Entonces, además, agrega que hay que beber su sangre, y eso es súper escandaloso. Acuérdense que ni se puede comer la sangre, y la sangre solo se utiliza, ni se puede matar al prójimo. Entonces, la sangre solo se utiliza para efectos de sacrificios y para efectos de oblaciones a Dios. Y él agrega, hay que llenarse de su vida en una nueva alianza y ser perdonado de los pecados. Acuérdense lo que decimos también en la liturgia eucarística, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Entonces miren que el cuerpo entregado por ustedes, que si bien está en relación y se dan, digamos, de forma simultánea, son dos cosas distintas. La sangre es la sangre de la alianza, el Señor vuelve a hacer un pacto con nosotros, es un pacto nuevo, pero a la vez es eterno. Por eso es un memorial que lo celebramos una y otra vez, y es el memorial de antes, pero que lo rememoramos cada vez que celebramos la Eucaristía, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Entonces es una sangre que nos limpia, es una sangre que nos mantiene en una relación de herencia. Esta es la imagen, pues es una imagen obviamente eucarística, pero a la vez es lo que tenemos que estar buscando. Ahora ya se empieza a entender mejor la respuesta de Pedro. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que el Señor ha tomado la decisión de entregarnos su cuerpo en totalidad para ser inmolado y su sangre para ser derramada. Que las dos cosas ocurran de forma simultánea no quiere decir que debamos de alguna manera intentar aproximarnos a ese misterio de cómo Dios nos entrega tanto de forma, entre comillas, un poco separada. Entonces, yo quisiera proponer, me atrevo, digamos, a proponer, a poner en la boca de Pedro, digamos, lo que él estaba pensando. Ahora de pronto entendemos esa respuesta de Pedro y sobre esa fe es que se va a fundamentar la iglesia. El primer párrafo que pongo ahí es, por eso digo, me atrevo a ponerlo en los labios de Pedro, tiene que ver con la carne y el segundo tiene que ver con la sangre. Y en el primero es, tú te has encarnado. O sea, ¿por qué le decís, por qué Pedro le contestas hacia el Señor? Porque yo estoy tratando, Jesús, de responderte a tu pregunta, que si yo también te voy a abandonar. Y yo me pregunto, alguien que supo dar una buena respuesta, quiero entender la respuesta de Pedro, quizás para darte mi propia respuesta, Señor. Y me gusta mucho esta respuesta, esta forma, digamos, de expresarlo de Pedro, ya habiendo explicado todo el tema de la carne y la sangre, quizás ya esta tenga mucho más sentido. Tú te has encarnado, Jesús. Tú has asumido la naturaleza, tú siendo Dios, has asumido la naturaleza humana. No has dejado tu naturaleza divina. Tienes tanto tu naturaleza humana como tu naturaleza divina. Yo te reconozco como el Mesías, como el Hijo de Dios. Tu carne me regresa a mi naturaleza humana renovada, restaurada. Es decir, tú, Señor, tu carne hace que yo ya no tenga, al participar de tu carne, me quitas ese corazón de piedra y me das un corazón de carne. Tu carne inmolada de la que participo, entonces sana mi cuerpo deteriorado, que es el que me induce a pecar. Qué bonito es eso, porque no solo, no, miren que no estoy tocando la sangre me va a limpiar el pecado, pero la participación en el cuerpo, en la carne del Señor, me quita ese no inducir al pecado. Me enseñas también, hay otra cosa muy bonita, con tu carne, con tu entrega de la carne, tú, Señor, me enseñas a mí a inmolar mi carne, pero no inmolar haciendo sacrificios innecesarios e inútiles, sino sacrificios que te satisfacen. Si te ofreciera, Señor, un sacrificio, no lo querrías. Tu sacrificio es un corazón quebrantado y humillado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, dice el salmista. Entonces, esos sacrificios que satisfacen al Señor, Él nos dice, yo quiero ahora que tú hagas lo mismo, que tú inmoles tu carne, pero no es inmolar en el sentido ni suicida, ni hacer cosas en contra del cuerpo, porque el cuerpo es un don de Dios, sino es coger la carne que nosotros tenemos y convertir que nuestra vida misma sea un sacrificio permanente de misericordia hacia los hermanos. Esa es la tarea que el Señor nos da. Nos dicen, yo no necesito que tú repitas lo que yo hice porque nunca lo podrías hacer como yo. Y ya lo hice por ti. Yo lo que digo es que tú cojas tu carne y hagas sacrificios de misericordia. Hagas el mejor sacrificio que me puedes ofrecer a mí. Y la segunda elemento importante aquí es la sangre. También Pedro le podría haber dicho al Señor, Señor, ¿sabes qué? Tú eres la única fuente de vida. Tú eres la fuente de vida, eres la sangre. Ya no hablamos no de una fuente de energía calórica de un cuerpo desangrado. Cuando yo como un pedazo de carne, me estoy comiendo algo que me da energía, pero es un cuerpo desangrado. No, tú eres la única fuente de vida de la que podemos comer.
y aparte tú me filias, me relacionas con Dios. Tú eres el único linaje con el que queremos estar vinculados. Ya los judíos no solo seremos hijos de Abraham, ya los paganos no, ya podrán ser hijos de la promesa, porque tú haces a todos tus hijos, a toda tu creación, a todo el género humano, lo haces tus hijos a través del derramamiento de tu sangre, porque nos untas con ella y el Señor nos tiene por sus hijos. Solo tú eres Dios, solo tú eres hijo de Dios. Miren, pongamos todo esto en las palabras de Pedro ya contestándole al Señor y vamos a entender. Por eso digo, yo me tomo este atrevimiento. Espero Pedro me tenga compasión y me perdone. Pero sigo. Tu sangre derramada en la cruz y sobre nosotros será un nuevo pacto. Miren que yo digo, tu sangre derramada en la cruz y sobre nosotros. ¿Se acuerdan la expresión ahorita del Éxodo? Que se hacía sobre el altar. ¿Y cuál fue el altar donde el Señor murió? En la cruz. Y sobre nosotros que somos su pueblo. Será un nuevo pacto. Tú, Señor, has hecho un nuevo pacto con nosotros. Aparte, tú has hecho un sacrificio de expiación de nuestros pecados. O sea, nos has redimido con tu sangre. Aparte, tu sangre es una ofrenda de alabanza por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre. Te amo y siempre es una ofrenda de alabanza. Tu sangre se convierte no solo en sacrificio, sino en ofrenda de alabanza y en consagración sacerdotal. Por ese sacrificio nos has hecho a nosotros sacerdotes y podemos seguir ofreciendo sacrificios. Acordémonos de la expresión de sacerdotes que a veces la confundimos con presbítero. Yo por eso insisto en la expresión presbítero y sacerdote. Y todos los bautizados por el bautismo somos sacerdotes. Es decir, podemos ofrecerle a Dios plegarias, súplicas, acciones de gracias, porque el Señor lo ha hecho. Viene entonces un texto muy bonito que lo resume de Apocalipsis, porque tenemos que empezar a quitar los miedos y empezar a entender. No podemos empezar a esperar que los misterios los vamos a entender solo cuando estemos allá arriba con el Señor. Ya estamos llegando a la siguiente etapa de oración, así que un poco de paciencia. Y viene uno de los textos o de los cánticos más bonitos, que es el de Digno es el Cordero. Antes de ese entonces, veamos o imaginémonos a Pedro y sobre esta fe que estamos hablando, sobre esta fe que le dice, tú eres el Mesías, tus palabras de vida son eternas, tú eres el Hijo de Dios, y si tú nos vas a dar tu cuerpo y tu sangre, y si sabemos que son las que podemos alimentarnos, te pedimos al contrario, Señor, que nos alimentes con ellas. Como le decía a San Pedro, que le decía, no me laves nada, y el Señor le dice, si no te lavo no tienes nada que ver contigo, pues podríamos decirle en la misma imagen, Señor, dame de tu cuerpo y de tu sangre. Los que dicen que no, yo sí la necesito, porque yo sí necesito tu vida, porque yo sí necesito la vida que tú le puedes dar a mi carne, porque yo necesito que tu carne haga de mi carne, que a veces es putrefacta y que se inclina al pecado, que hagas una carne que se incline a la misericordia, sobre todo con el prójimo. Veamos entonces este cántico que es esa consagración. ¿Qué hizo el Señor con su sangre? Tengo que explicar un poquito, obviamente, antes de leerlo, explico una cosa que son los 4 vivientes y los 24 ancianos. Muy sencillo, 4 vivientes, los 4 evangelistas de los que dan relación de la vida del Señor, y los 24 ancianos son los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Vamos a escuchar. Se acercó el Cordero sacrificado a recibir el rollo de la diestra del que estaba sentado en el trono. Cuando lo recibió, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía una cítara y una copa de oro llena de perfumes, las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo. Eres digno de recibir el rollo y romper sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Hiciste de ellos el reino de nuestro Dios y sus sacerdotes, y reinarán en la tierra. No le tengamos miedo a estos textos tan bonitos del Apocalipsis. El Apocalipsis no es ni el que estamos viviendo con el COVID, ni el que a veces creemos pues que esto ya es el fin del mundo y se acabó todo. No, el Apocalipsis es un libro incluso de esperanza. Y aquí cuenta muy bonito eso, en otra forma y utilizando otras figuras, esos 4 vivientes, todo el Evangelio, la experiencia de los apóstoles y la experiencia de las 12 tribus de Israel, es decir, toda la palabra de Dios no hace otra cosa que reconocerte a ti, que tú eres el Cordero que sobre sí ha cargado todos los pecados y ha muerto y ha derramado su sangre, lo que has hecho con nosotros a través de tu sangre. Has comprado para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Nos hiciste tus hijos, Señor, gracias. Nuevamente nos hiciste tus hijos. E hiciste de ellos el reino de nuestro Dios y sus sacerdotes. Y nos permites entrar en ofrenda permanente a ti. Eso significa que nuestra vida, nuestras acciones incluso pueden ser ofrenda y permanente del Señor. Así que ya vamos llegando a la siguiente parte,
que es, ¿me buscas o me abandonas? No es porque el Señor se ponga triste porque lo abandonemos, que a veces diríamos, ay, qué pesar, ¿será que Él se siente solo? Obviamente lo dejamos solo, pero el abandono no lo padece Él, sino lo padecemos nosotros y lo abandonamos a Él. Así Señor, como Pedro, entonces queremos hacer cuanto tú digas. Tú eres la palabra que ya nos trae la vida, pues cómo no vamos a hacer caso si tú nos dices que tenemos que comer tu cuerpo y tu sangre. Entonces, si nosotros no comemos su carne y no bebemos su sangre, no tenemos vida en Él, ya nos lo dijo. Al abandonarlo, Él no pierde, los que perdemos somos nosotros. Lo abandonamos a su misión, porque Él vino a una misión y es darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿de qué nos alimentamos? El Señor lo dice claramente, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. A Jesús hay que masticarlo, digerirlo, apropiarnos de su sustancia. Cuando nosotros comemos un banquete exquisito, algún plato delicioso, lo masticamos, lo digerimos, lo hacemos despacio, no queremos que se nos vaya ese sabor de boca y nos apropiamos de esa sustancia que nos nutre. Empecemos a hacer esas preguntas que entran a la oración siguiente. ¿Hacemos eso con su palabra? ¿Hacemos eso con su Eucaristía? Señor, yo tu palabra la mastico todos los días, la digiero todos los días, me apropio de tu sustancia que me traes. Señor, cuando he tenido la oportunidad de participar de la Eucaristía, aprovecho, la disfruto, me pongo a disfrutar el mejor banquete o me lo como rápido y no lo disfruto, ni lo digiero, ni me apropio de su sustancia, ni me hace provecho. Yo insisto que durante estos tiempos en los que nos ha faltado el pan eucarístico, que espero que muchos presbíteros sigan ofreciendo ese sacrificio permanente, no en vano estamos nosotros diciendo, oigan, el pan de la palabra no lo desechemos. El pan eucarístico, por supuesto, es la fuente de vida eclesial, pero mientras estemos ausentes de él, el pan de la palabra nos debe bastar. Todos de alguna manera hemos padecido, pues aunque padecidos entre comillas, que es el hambre y la sed, pero debemos pedirle a Dios que nos dé hambre y sed de Él. Miren que a veces nos falta hambre de su palabra, a veces nos falta sed de su verdad, nos falta incluso no solo con Él, sino con el mundo, con el prójimo, nos falta hambre y sed de justicia. Yo considero que hay demasiados católicos desnutridos, que el problema no es que estén desnutridos, el problema es que ni siquiera tienen hambre de Dios. Y si no tienen hambre de Dios, ¿cómo podrán saciarla? La pregunta es, ¿nosotros estamos entre esos católicos desnutridos o tenemos hambre de Dios? Y si tenemos hambre de Dios, ¿cómo salimos? ¿Salimos como la sierva que busca las fuentes de agua? Señor, yo te busco, yo realmente te busco o te abandono. Aparte del pan material, nuestra mente siempre es muy estrecha y solo vemos casi que lo inmediato. Yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Alguna vez en el Padre Nuestro, cuando decimos que nos dé el pan de cada día, nosotros siempre estamos pensando, sí, que no nos falte la comida hoy, sí, que no nos falte la comida hoy, sí, que no nos falte la comida hoy? Y siempre vamos rezando el pan, el Padre Nuestro, pidiendo el pan de cada día. Y eso está bien, es el pan material y lo necesitamos. Pero hemos pedido el pan de cada día de su palabra y de su Eucaristía. Y cuando lo da, lo dejamos servido. Y cuando el Señor nos invita a una Eucaristía, no vamos. O decimos, hoy no, será mañana. O cuando nos dice, nos vamos a sentar yo te quiero alimentar hoy con el pan de la palabra. Y le decimos, no, Señor, será otro día. Pero sí somos capaces de pedirle el pan material. Lo que yo digo es que a veces somos tan estrechos de mente porque pedimos lo más sencillo y no pedimos lo más sublime. Y lo más sublime es pedirle al Señor, dame tu pan de la palabra, dame tu pan de la Eucaristía y dame también el pan material. No es no pedir el pan material, hay que pedirlo para nosotros y para los que les falta. Y si está en nuestras condiciones o nuestras condiciones poder ayudar a los que les falta, debemos hacerlo. Pero la pregunta que nosotros nos debemos hacer hoy es, Señor, ayúdame, o más que pregunta, vamos ya entrando en oración. Cada vez que estamos diciendo esto, la oración no es solo ese momento cuando va a arrancar la canción, es, Señor, ayúdame a que cada vez que te pida en el Padre Nuestro que nos des el pan de cada día, también me recuerde de pedirte el pan de día, tu palabra, y que cuando tú me la quieras dar, yo me siente a un lado, la escuche, me encuentre contigo. La pregunta, cuando tenemos oportunidad, ¿participamos de la Eucaristía? Es duro hoy en día que mucha gente hace mucho tiempo no está en la Eucaristía y ahorita tiene que no estarlo por las condiciones. Seguramente eso va a cambiar. En 2 o 3 semanas ya podremos participar de la Eucaristía. Pero nos levantamos y nos acostamos buscando su palabra. A veces no, es que la palabra me la tienen que dar a mí en la misa. Y como que dejamos ese ejercicio para que en la Eucaristía me dan la palabra. ¿Será que no nos podemos identificar con lo que dice el Salmo 63? Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada sin agua. Cómo te contemplaba todos los días en tu santuario,
Es espectacular ese salmo. Pero quedémonos con ese, mi carne tiene ansia de ti. ¿Realmente nosotros tenemos ansia de Dios? Porque yo estoy hablando de algo que el Señor dice que es muy bonito, porque creo que el Señor, obviamente no lo digo de forma literal, pero se le olvidó hablar de algo. Hay que hablar primero del hambre de Dios antes de lo que Dios tiene para saciar el hambre. Y si nosotros no tenemos hambre de Dios, Señor, tú eres mi Dios, por ti madrugo, nos levantamos de pronto a orar un ratico antes y castigamos un ratico el sueño, o de pronto si no es el sueño por la mañana, es el sueño por la noche, y si vamos a acostarnos como pareja y vamos a rezar, no sé, o las completas, o bueno, el rosario lo estamos haciendo juntos, o la coronilla, o sacar un rato para tener un rato de oración, de encuentro, vamos a leer juntos la palabra. Sí podremos decir como el salmista, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua. Sí podremos hacer eso. Y bien, eso es lo que dice el Salmo 15, que lo voy leyendo, que lo vamos leyendo mientras vamos viendo esa imagen. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecho. Qué bonito es este salmo que acabamos de escuchar y de proclamar. Me encanta mi heredad. Acuérdense, por la sangre del Señor somos herederos también de su condición divina. Y el Señor le dice el salmista al Señor, algo muy bonito al Señor: bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Dejamos que el Señor nos hable. Señor, ¿será que yo sí te he abandonado? ¿Será que yo no te busco lo suficiente de lo que tú quieres que yo te busque? ¿Será que cuando yo veo algo un poco más radical yo lo paso por alto? ¿Qué tan cercanos estamos a buscar al Señor? ¿Podemos decir como Pedro que solo Él tiene palabras de vida eterna? ¿Seguro no tenemos más fuentes de las cuales vemos a diario? O sea, ¿cuántas veces vemos 5 horas de alguna cosa, 1 hora de televisión o 1 hora de hablar por teléfono con alguien y 3 minutos para el Señor? Entonces, ¿tiene sentido que nosotros le digamos, solo tú tienes palabras de vida eterna? Me canso de decirlo, pero no me canso de hacerlo. Y es que a veces me encuentro con tantos hermanos en la fe que yo les digo, ¿y tu vida espiritual? No, yo voy a misa. Y en el día no tiene sed, porque yo me muero de sed, porque lo necesito en la mañana y lo necesito en la noche, porque sin Él, ¿a dónde voy a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y aún así, creo que a veces lo dejo buscando y bebiendo a diario de muchas fuentes. Estos días vemos el periódico 50 veces a ver si ha cambiado el número de los infectados o en qué ha pasado con el mundo, porque estamos inquietos. Y estamos lo mismo de inquietos por buscar, Señor, encontrar tus palabras e ir haciendo que mi cuerpo sea tu cuerpo y que tú, en vez de mi sangre que no le ha dado la suficiente vida a mi cuerpo, venga la tuya sobre mí. Leemos ese evangelio, leemos la fe, la logramos comprender. Miren este ejercicio que estamos haciendo. Para mucha gente será muy aburridor, pero si nosotros no penetramos en estos misterios, ¿cómo te podremos adorar? ¿Cómo podremos contemplar lo que no conocemos? Y nunca conoceremos perfectamente, pero ese es el deseo. Por el deseo se llega al destino. Cuando un evangelio nos parece muy radical, ¿acaso lo pasamos por alto y decimos, no, no, esa parte de la Biblia no me gusta leerla? El Señor a veces nos dice, yo quiero hablarte y yo quiero escandalizarte, tú estás muy acomodado y yo quiero darte cosas porque van a ser para tu bien. Así como los judíos se escandalizaron con beber y comer a Jesús, quizás a nosotros hay muchas cosas de los evangelios que nos cueste y decimos, no, 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 eso es demasiado radical ya. No, 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 esa parte omitámosla, pasemos la página o arranquémosla del texto o arranquémosla de lo que el Señor nos pide. Entramos entonces en este momento a darle gracias a Dios por este espacio que nos va dando, por este cuerpo y esta sangre que nos da, porque Él nos pregunta si también lo vamos a abandonar. Él está abandonado, pero no porque a Él le haga falta. Aunque le hace falta es porque nos ama. Por eso se entristece Él. La verdad se entristece porque Él nos ama y quisiera que viviéramos con Él y que comiéramos y viviéramos de su carne y de su sangre, porque ahí está la vida. Y nosotros pues tontamente le damos la espalda y no lo buscamos. No solo no es abandonar al Señor, es decir, yo, Señor, yo no te abandono. La pregunta es, ¿yo te busco?
porque el opuesto a abandonar es no abandonar. No, ese no es el opuesto. El opuesto a abandonar es acompañar, es estar contigo, Señor. Bien, hermanos, vamos en este momento a cerrar nuestros ojos, a disponernos para un momento de oración antes de la siguiente canción, que los invito para que la escuchen con el alma, más que con los oídos físicos, que la escuchen con el corazón y la integren, porque en esta canción es Dios y es Jesús quien nos habla, quien nos vuelve a interpelar, quien nos vuelve a interrogar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, en esta noche vengo a pedirte perdón. Perdón porque te he fallado, porque he faltado a nuestro pacto, ese pacto que sellaste con tu sangre. Hoy vengo como tu iglesia, como parte de esa iglesia por la que moriste y a la que amas. Señor, a pedirte perdón, porque muchas veces no te escucho, porque tantas veces te he olvidado, porque solo te busco cuando me atacan los problemas o cuando tengo angustias y tristezas, porque me he olvidado de ti, Señor, porque mis prioridades han cambiado. Perdóname, Señor. Esta noche vengo a pedirte perdón, perdón como iglesia tuya, perdón como hermano tuyo, perdón como hijo tuyo. Perdónanos, Señor, porque no sabemos ver la grandeza de tu amor, porque nos cerramos en mente y en alma a recibirte. Perdón, Señor, por olvidarnos que en el momento en que estábamos en el suelo, caídos y abandonados, solo tú nos recogiste, solo tú nos limpiaste, solo tú nos sanaste. Pero una vez sanos, limpios y libres, volvemos a darte la espalda. Hace 2000 años, más de 2000 años, moriste por nosotros, te desangraste en la cruz por nosotros como sacrificio vivo. Nos diste de tu cuerpo y de tu sangre, y sin embargo aún acudimos a Él sin creer verdaderamente que estás ahí. Perdona, Señor, nuestra hipocresía. Perdona cada vez que te decimos que te amamos, pero nuestras acciones muestran totalmente lo diferente. Gracias, Señor, por estar a mi lado. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, porque siempre me esperas y porque a pesar de mis faltas, de mis iniquidades y mi infidelidad hacia tu amor, tú permaneces fiel, amante y siempre me esperas para recibirme con los brazos abiertos. Dame la capacidad, Señor, de mirarte hoy, de abrazarte hoy, porque mi tiempo se agota, porque cada día estoy más cerca de la muerte, pero quiero vivir contigo para unirme a ti cuando muera. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hacen 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se clava en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestras mi gloria, y en mi pedo
Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te brindé dos puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdas los momentos junto a ti. Regresa a mí, a mí. Regresa a mí, regresa a mí, a mí. Regresa a mí, a mí. Regresa a mí, Creo que el Señor nos va tocando el corazón cada vez que nos muestra cuán infinito es su amor y su misericordia y que Él nos sigue buscando, que Él no quiere que lo abandonemos. Yo sé que hoy se nos está yendo un poquito más largo, tengan paciencia. Les digo, a veces no le damos esos 5 minutos más al Señor, pero valen la pena, porque siempre no es para el Señor, es para nosotros. Es lo mismo que Él está diciendo hoy, no es que me abandonas, es que cuando me abandonas tú eres el que me pierdes, nos podría decir el Señor. 2 ideas más antes del siguiente momento de canto y de oración. Esta circunstancia que estamos pasando con el COVID ha puesto de manifiesto muchas veces o cuán infantes somos en la fe. Parece que si a nosotros un presbítero no nos da el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y no nos da un rato de explicación de la palabra, no hay otros medios de alimentarnos del logos, de la palabra del Señor. Y quizás el Señor quiere que aprendamos y se vale de esta circunstancia. Quiere que reconozcamos que solo Él tiene palabras de vida eterna para nuestras vidas y que lo busquemos más profundamente, diariamente. Así que yo creo que el Señor nos invita, y yo los invito, y me invito a mí mismo, a buscar al Señor de una forma más activa, menos pasiva, tanto en el conocimiento como en el amor. El conocimiento a veces infla, el amor no. El amor siempre supera todo, pero hay que buscar también al Señor en el conocimiento. A veces confundimos la oración del salmista, entonces nosotros decimos, el Señor es mi pastor, nada me falta, y esa actitud se ha vuelto como una actitud muy pasiva, de espera. Bueno, el Señor se encarga de todo, ¿no? Él se encarga de todo, y sí, Él se encarga de todo. Él me conduce a fuentes tranquilas, pero soy yo el que debo tomar el agua, soy yo el que debo desearla. Señor, tú eres el agua viva, dame sed de esa agua y luego dame el agua. Y es algo ahí en lo que me quiero detener. Hay que pedirle al Señor, no solo que nos dé el agua, no solo que nos dé la carne y la sangre en la Eucaristía, no solo que nos dé su palabra que ya nos la ha dado, o que nos la explique cuando no la entendamos, sino es el deseo. Por eso decía yo, no es solo la carne y la sangre, Señor, es que si no lo deseamos, ¿quién lo va a buscar? ¿Sí? Si nosotros no tenemos ese deseo de agua, pues ¿qué vamos a buscar del agua que tú nos das? Dame primero, Señor, la sed, el deseo de tenerlo, y luego dame el agua que me sacia la sed. Voy a citar 2 cositas de San Agustín, ahorita una y al final vamos a hacer otro texto de San Agustín y es, tu Dios será todo para ti, todo. Lo comerás para no tener hambre, lo beberás para no tener sed, serás iluminado por Él para que no seas ciego, serás sostenido por Él para que no desfallezcas. Entonces, volvemos a lo que en más de una ocasión nos han dicho y creemos que eso es obligación de otro y que los que les corresponde hacerlo son los presbíteros y los religiosos. A Cristo no se puede conocer plenamente, pero se debe desear conocerlo. No solo decimos, Señor, es que yo deseo conocerte cuando me muera. No, sí, todos lo deseamos conocer cuando me muera. Sino que no es solo cuando lo veamos después de nuestra muerte, sino en cada segundo de nuestra vida. Yo no sé cómo podríamos explicarle al Señor o cómo mostrarle al Señor que queremos conocerlo a Él y estar con Él en la eternidad si no lo buscamos en nuestro peregrinar.
sea, si nosotros dejamos ese encuentro para el final, si es la persona que yo amo, si es la fuente de agua viva, si es el que tiene palabras de vida eterna, ¿yo qué estoy esperando? Si alguien, como dice San Pablo, si alguien cree conocer algo, aún no lo conoce como se debe conocer. Si yo estoy diciendo que amo al Señor, Señor, tú eres, esto es como a cada rato que uno le pregunta a los niños, cuando algún ejercicio de catequesis o alguna cosa, ¿quién es Jesús? Jesús es mi mejor amigo. ¿Y cada cuánto hablas con él? Ah, no, nunca. Entonces, a ver, ¿cómo es tu mejor amigo y nunca hablas con él? A ver, ¿cómo decimos que queremos estar con él en la eternidad si en este momento nuestra vida ya no se vaya infundiendo y llenando de amor hacia él para que cuando lleguemos en la eternidad ya sea, como decimos coloquialmente, un viejo conocido? O sea, que ya tengamos una expresión, una relación muy cercana y cuando lleguemos allá sea más disfrutar. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a tener. Empezar a buscar y desear amar al Señor, conocerlo. No me canso de conocerlo. Y eso es algo que tenemos que buscar. El Señor a cada rato nos propone, güey, una canción que también nos la planteábamos colocar, y era la de Me ha seducido Señor. Porque como es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, pero realmente yo te conozco, realmente yo busco cómo estás, realmente yo quiero aprender todos los días más de ti. O de pronto tú me puedes significar 2, 3 minutos al día, te hago un Padre Nuestro, una María, un Gloria y chao, y me dedico las horas de mi día a otras cosas y no estás tú en el centro de mi historia. Yo como que te estoy dejando a ti para cuando llegue la eternidad y no estoy disfrutando contigo en mi peregrinar, en mi caminar. Así que el Señor nos propone, y ya vamos para la siguiente canción después de esta diapositiva, desear y amar con amor esponsal. Vamos a poner un texto muy bonito del Cantar de los Cantares o el Cántico de Salomón, en el capítulo 4 y parte del capítulo 5, no lo vamos a leer todos, ya lo vamos a escuchar directamente en una interpretación musical, y es la relación. A veces la gente cree que la Biblia solo habla de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque como no leemos, no conocemos, no nos enteramos. Pero en este texto es muy bonito porque muestra la relación de dos esposos e incluso utiliza caracteres o características muy normales de la esponsalidad, de la corporidad, de la sexualidad, de la relacionalidad. Entonces es un texto muy bonito y que incluso la iglesia, empezando por algunos de los padres de la iglesia, por ejemplo por Orígenes, reconoce en este texto que se manifiesta el dinamismo entre el esposo y la esposa, ¿sí? El esposo que busca a la esposa que busca al esposo. Y lo han identificado más de una vez como el Señor que busca a su esposa, es decir, al alma cristiana, a María, se ha visto en la esposa a la Virgen María, a la iglesia. La ha hecho como Él. Entonces el Señor ha hecho esa esposa, la ha hecho prácticamente Él. Y ha quedado prendado de su belleza, ha quedado herido de amor por ella. Entonces ahora ella, la esposa, el alma, reconoce que la belleza que tiene le viene del esposo. Y empieza en este lenguaje corporal, que a propósito hoy estamos hablando de corporalidad, carne y sangre, podemos ver cómo Dios quiere que nos busquemos mutuamente, Él y su alma con deseo, ¿sí? Él y la alma nuestra con deseo. A veces, como estamos tan sexualizados, nos cuesta ver en la hermosa imagen esponsal, que incluso en este texto es muy cargada de erotismo, cómo es esa dinámica que Dios quiere con nosotros. Si nosotros hemos encontrado el amor de nuestra vida en el Señor, ¿somos capaces o seremos capaces de no abrazarlo y soltarlo? O sea, si yo me siento tan feliz con el esposo o la esposa que yo tengo, y siendo que tiene obviamente sus defectos y como tiene sus virtudes, si yo me siento tan feliz y tan orgulloso del esposo o la esposa que yo tengo y he encontrado ese amor de la vida, que con todos sus defectos lo amo, ¿no podrá ser más el amor que nosotros le tengamos que tener al Señor y por tanto somos capaces de abrazarlo y después soltarlo? Y me gusta mucho este texto porque muestra la intensidad con la que nosotros debiésemos buscar al Señor. Busquen al Señor, busquemos al Señor con el mismo amor esponsal. Esta imagen esponsal es para mostrarnos, mira, yo quiero ser tu esposo, yo quiero que me ames con el amor esponsal. Yo alguna vez lo dije en las exequias de mi mamá. Cuando mi mamá murió, le dije una cosa a mi papá que no se me olvida y le dije, mi mamá te fue infiel porque amó siempre más a Dios que a ti. Obviamente en ese juego de palabras no quiere decir que no amara a mi padre, ni más faltaba. Lo amaba y lo amaba entrañablemente. Pero ella amaba más a Dios que incluso a su esposo. Y ese primero debiese ser amar a Dios sobre todas las cosas y las personas. Y si amamos a la persona que tenemos al lado, cuánto más que nosotros optamos por ella, cuánto más no debiésemos amar a Dios, que fue Él quien optó por nosotros. Así que vamos a escuchar este texto y esta canción. Y vamos a pedirle al Señor que nos deje buscarlo,
que no nos deje soltarlo, que nos deje abrazarlo, que queremos estar con él. Aquí va a haber una referencia al Hermón. ¿Se acuerdan que al principio les dije yo al Hermón? Ese lugar donde yo me conocí con el Señor, ese lugar donde Él constituyó la iglesia, ese lugar tan bonito donde tengo mis recuerdos, donde el Señor me ha hablado a mi corazón, que nadie lo entiende, pero yo sé que ahí, en esa circunstancia, el Señor me habló. Y el Señor me quiere volver a decir, ven al Hermón, ven que me has tú tocado el corazón, y búscame siempre, permanentemente. Si el Señor se me pierde, yo me quedo perdido. Si el Señor, no es que no solo no te quiero abandonar, yo te quiero buscar y que no te me pierdas, porque si yo te busco y no te encuentro, estaré perdido. Vamos, hermanos, nuevamente a cerrar nuestros ojos antes de nuestra siguiente canción. Vamos a disponernos para la oración. También les voy a pedir con esta canción que piensen en esa relación de amor entre Jesús y ustedes, ese amado del alma, ese esposo nuestro, ese amor, ese Señor que lo llena todo, que nos da todo lo que necesitamos. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento ahí donde estamos y vamos a hablar con Dios desde el corazón, vamos a encontrarnos con Jesús. Gracias, amado de mi alma, porque vienes a nuestro encuentro, porque nos buscas, porque nos abrazas, porque nos das esa sed del alma, esa hambre de buscarte, ese vacío de amor para buscarte a ti, que eres solo el que lo puede llenar. Dame, Señor, esa sed para buscarte, que cuando te encuentre te abrace y no te suelte, que aunque haya 1000 problemas, 1000 dificultades, 1000 tentaciones, permanezcamos aferrados a ti. Dame la sed de ti, Señor, para aferrarme, para abrazarte y no soltarte más, para buscarte desesperadamente como ese siervo busca las aguas, para que pongas un sello en mi corazón, para no olvidarte nunca, Señor, para que con la muerte no sea solo el momento de encontrarme contigo, sino el momento de continuar contigo lo que empecé aquí en la tierra para toda la eternidad. Mi alma está creada y dispuesta solo para tu amor. Mientras mi alma no se llene de tu amor, Señor, siempre seré un sepulcro vacío. Dame la gracia de buscarte, de llenarme de ti, de cada mañana ser lo primero que busque y cada noche ser lo último que anhele. Gracias, Señor, por estar en mi vida, por darme esa sed, por darme esas ansias de buscarte. Gracias, Señor, por darme ese amor. Dame la gracia de enamorarme cada día de ti, así como la esposa se enamora de su esposo y solo anhela estar junto a él. Así quiero ser yo tu esposa, tu amada, que me abraces, me busques, que siempre estemos unidos y que la muerte nos una cada vez más por toda la eternidad.
nuestra salud. ¿De dónde dimanó el entregarnos su cuerpo y su sangre? De su humildad. Si no se hubieran humillado, ni se comería ni se bebería. Pues ves los ojos hacia su sublimidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. He aquí el manjar sempiterno. Con todo le comen los ángeles, le comen las supremas potestades, le comen los espíritus celestes, y los que le comen engordan. Y no obstante, lo que les sacia y alegra permanece íntegro. ¿Qué hombre podrá acercarse a este alimento? ¿Cómo se hallará un corazón perfectamente adecuado para este manjar? Por lo tanto, convenía que este manjar se transformase en leche y así llegase a los niños. ¿Cómo se hace el alimento leche? ¿Cómo se convierte el manjar en leche si no es a través de la carne? Esto lo hace la madre. Luego, ¿cómo nos alimenta la sabiduría de Dios con el mismo pan? Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ved la humildad. El hombre comió el pan de los ángeles. Qué espectacular esta expresión de San Agustín, pan de ángeles. Sí, eso es lo que nosotros consumimos. Nos bajó del cielo y es el maná que nos ha llegado de lo alto. Así que volvemos un poco después de esta lectura y este encuentro, ya vamos a ir culminando. Y es contemplar que la encarnación toma carne, ha sido para nuestra salvación. Por eso ambas Pascuas están relacionadas. La Pascua del nacimiento del Señor está orientada a la Pascua de la pasión y resurrección. Y quedan sonando en nuestro corazón esas expresiones: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es la nueva alianza sellada con mi sangre. Pidámosle al Señor que no solo nos dé la gracia de buscarlo, desearlo en la Eucaristía, sino también desearlo en la palabra, pedirlo en el Padre Nuestro, pero cuando tengamos el espacio, encontrarnos con Él en la palabra, encontrarnos con Él y ofrecerle sacrificios de nuestra misericordia, de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Démosle las gracias porque, aunque nosotros lo abandonásemos, Él no nos abandona, que nos dé la gracia de desearlo y de alimentarnos de Él. Que también cuando termine toda esta circunstancia que será pasajera, porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no, y su palabra de darnos su cuerpo y su sangre tampoco pasará. Así que a la vuelta de la esquina podremos otra vez participar de la Eucaristía, pero hoy hemos hablado de la carne y la sangre, cómo nos vivifica, cómo su carne inmolada hace que nuestro cuerpo sea un cuerpo inmolado en misericordia, es un cuerpo ya no tan tendiente al pecado, y que su sangre nos hace herederos del Señor, que su sangre nos hace hijos de Dios, que su sangre expía nuestros pecados y nos convierte también en sacerdotes, que ofrecemos nuestros propios y pequeños sacrificios y nuestras propias y pequeñas alabanzas y acciones de gracias al Señor. Recordemos y pongámonos un momentico nuestra mente para esta oración final antes del canto, y es irnos un segundito allá donde esté cualquier sagrario que tengamos presente y decirle: Señor, gracias porque tú nos has dejado el memorial de tu pasión. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar esta última canción y damos la bendición final. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras
mientras te pierdes en mis labios. Tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Te tengo a ti. En nuestra oración de esta noche y estos días tratemos de responderle cada uno de forma individual, por supuesto, y de forma colectiva como iglesia al Señor a esa pregunta. ¿Y ustedes también me van a abandonar? El Señor Todopoderoso nos bendiga y nos guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.